Vamos a determinar el factor de calidad Q para el circuito RLC paralelo que estamos trabajando. Recordarán que por definición el factor de calidad Q es un número adimensional que me relaciona la capacidad de almacenar energía en relación a la capacidad de disipar energía en un periodo. Por eso por fórmula Q es igual a 2pi, la energía en la bobina más la energía en el capacitor. Recuerden que son los dos elementos que pueden almacenar, dividido en los que puede disipar, que se disipa en la resistencia, entonces dividido en la potencia en la resistencia por un periodo. Entonces vamos a encontrar ese valor. Recuerden que estamos en el RLC paralelo. Entonces, si la IS, la I de la fuente que alimenta el circuito paralelo, es igual a una IM coseno de omega sub 0t, o sea, estamos a la frecuencia de resonancia. Entonces, partimos de que esta es la fuente que alimenta el circuito. Bien, si estamos en resonancia, si estamos por una frecuencia igual a la de resonancia, recuerden que la admitancia del circuito es igual a 1 sobre R y que por consiguiente toda la corriente pasa por la resistencia, entonces el voltaje del circuito es la de la fuente por la resistencia. Entonces, resulta que el V0, el voltaje del circuito en resonancia, sería R por la I de la fuente. Entonces sería R por la IM coseno de omega sub 0t. Esta sería el voltaje que tiene el circuito en resonancia. Ahora sí empezamos a calcular las energías en la bobina y el capacitor. La energía en el capacitor es igual a un medio de C por el voltaje del capacitor al cuadrado. Esta resulta relativamente sencilla porque ya conocemos el voltaje que tiene el circuito, que es el que tienen todos los elementos. Entonces la energía en el capacitor sería igual a un medio por C por el voltaje al cuadrado, o sea, por la resistencia al cuadrado, la I máxima al cuadrado, y por el coseno al cuadrado de omega sub 0t. Esta es la energía en el capacitor. Esta es la energía en el capacitor. La energía en la bobina, la energía en una bobina es igual a un medio de L por la corriente al cuadrado, la corriente que pasa por la bobina. En este caso no conocemos la corriente que pasa por la bobina, entonces hay que hallarla. ¿Cómo se halla? Sabemos que la corriente que pasa por una bobina es igual a 1 sobre L integral de 0 a t del voltaje por dt, asumiendo que está descargada, o sea que la I de 0 y de 0 vale 0. Como si conocemos el voltaje, que el voltaje en el circuito es todo este, pues lo que hay que hacer es 1 sobre L y hacer la integral de Rm coseno de omega t, hacer esta integral. Pues entenderán que esa les queda de tarea y encuentro al resolver esa integral que la IL de t, repito, al desarrollar esta integral es igual a la resistencia por la IM sobre omega sub 0 por L por el seno de omega sub 0 por T. Entonces, al tener ya la I, ya podemos aplicar la expresión de que omega L es un medio de L por esa I, entonces nos quedaría, para este caso, la energía en la bobina igual a un medio. De una vez, miren que es la I al cuadrado, entonces aquí me queda un omega sub 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado es 1 sobre LC. Esa L se me cancela con esta, pero me queda la L del cuadrado, entonces se me cancelan las L. Entonces me queda que omega L es un medio de C por la resistencia al cuadrado
por la IM al cuadrado y por el seno al cuadrado de omega sub 0 por T. Entonces miren la expresión que tenemos para la energía almacenada en la bobina. Esta es la energía almacenada en la bobina. Un medio de C por R al cuadrado y M cuadrado seno cuadrado. Vuelvo, insisto, que esta expresión sale, no se les vaya a olvidar de que se va a reemplazar la expresión de omega sub 0 por 1 sobre raíz del S, pero esta expresión va al cuadrado porque la I va al cuadrado. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que me interesa era mirar que si ustedes observan, ya tengo la energía en el capacitor y tengo la energía en la bobina, ya las podría sumar. Ambas son un medio de CR cuadrado y M cuadrado, pero la una es O y la otra es C, entonces no me va a quedar solo un medio de esto. Entonces, por ahora, ¿qué llevamos? Que si sumo la energía del capacitor más la energía en la bobina, si hago esa suma me va a quedar un medio de C por R al cuadrado y M al cuadrado. Esta es la suma de las dos energías, o sea, prácticamente este es el numerador de la expresión de Q. Ahora nos toca hallar la potencia. La potencia en la resistencia. Recordarán que si estamos en resonancia, toda la I de la fuente pasa por la resistencia. Entonces simplemente será R por I al cuadrado, o sea, R por IM al cuadrado. Esta es la potencia en la resistencia en resonancia, que es donde estamos, ¿no? Entonces, si a esa potencia la multiplicamos por un periodo, pues esto será igual a, perdón, y aquí se me olvidaba el 1 medio porque estamos en valores máximos. No se les vaya a olvidar. Repito que va en 1 medio porque estamos trabajando con valores máximos. Y cuadrado R por el 1 medio. Entonces ahora multiplicamos por el periodo y a multiplicar por el periodo entonces nos va a quedar 1 medio. Si quiere podemos expresarla R por IM cuadrado sobre 2, pero como multipliqué por la frecuencia, perdón, por el periodo, la divido por la frecuencia. Entonces, esta es la potencia disipada en la resistencia. Recuerden que multiplicar por el periodo es 1 sobre F. Con eso ya podemos entonces tener toda la expresión y decir, el factor de calidad en resonancia es igual a, factor de calidad es igual a 2pi por la suma de las energías, entonces por 1 medio de C por la resistencia al cuadrado por la IM al cuadrado. Dividido en la potencia, en la energía disipada en un periodo, entonces dividido por 1 medio de R por IM cuadrado sobre la frecuencia. Entonces, ¿qué nos está quedando? Que el factor de calidad en resonancia, miren que se cancelan los 1 medio, aquí me queda una 2pi F0 que es omega 0, entonces esto es igual a C por R por omega 0. Esto es lo que nos queda del factor de calidad en resonancia. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Que esta misma expresión la podríamos colocar como que Q0 es igual a la resistencia sobre 1 sobre omega sub 0 por C. Para que me quede que esto es igual a R sobre la reactancia del capacitor en resonancia. Pero como la reactancia del capacitor en resonancia, la reactancia del capacitor es la misma de la bobina, también tendríamos y podríamos escribir que esto es R sobre omega sub 0 L, es decir, la resistencia sobre la reactancia de la bobina en resonancia. Estas son las expresiones del factor de calidad para el paralelo. Les recuerdo y lo menciono. En el serie nos daba el revés, X sobre R. Entonces, para que no confundan, para que lo tengan presente, que el factor de calidad tiene una expresión para el serie y tiene una expresión para el paralelo. Para el paralelo es resistencia sobre reactancia
y para el serie era lo contrario. Con eso encontramos el factor de calidad que estábamos buscando a cuánto equivale para el circuito de RLC paralelo. Ahora vamos a calcular el ancho de banda y aquí traigo nuevamente la figura que les mostraba en un video anterior. Recordarán que el ancho de banda lo podemos determinar como la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, que sería esto que llamamos, ¿cierto? Este espacio, el famoso ancho de banda. Entonces, nos vamos a limitar es hallar la frecuencia 2 y la frecuencia 1, las dos frecuencias de corte, para hacer esa resta y con eso hallar el ancho de banda. ¿Cómo vamos a hallar esas respuestas, esas dos frecuencias de corte? Por eso, en el tema anterior les mostraba cómo podríamos expresar esto. Miren que el voltaje, la respuesta es IM sobre Y. Y este es el valor de la Y para las dos frecuencias de corte. O sea, cuando lleguemos a estas dos es porque la Y vale esto. Lo cual quiere decir que si sacamos la admitancia del circuito y la igualamos a raíz de 2 sobre R, de ahí sacamos las dos frecuencias de corte. Entonces, por acá, ¿cómo vamos a encontrar omega 1 y omega 2? ¿Cómo vamos a encontrar omega 1 y omega 2, las dos frecuencias de corte? Cogiendo la magnitud de la admitancia e igualándola a raíz de 2 sobre R. Así es como lo vamos a hacer. ¿Quién es la magnitud de la admitancia? Perdón. La magnitud de la admitancia es 1 sobre R cuadrado, o sea, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que era omega C menos 1 sobre omega L al cuadrado. Esa es la magnitud de Y esa magnitud de Y la vamos a igualar a raíz de 2 sobre R. Se realiza todo el trabajo matemático, se eleva al cuadrado tal, otra tareita que les queda pendiente, y encontramos que la frecuencia 1, la frecuencia de resonancia 1 es igual a menos 1 sobre 2 RC más un medio de la raíz cuadrada de 1 sobre RC al cuadrado, esto va al cuadrado, 1 sobre RC al cuadrado, más 4 sobre LC. Así encontraríamos la frecuencia de resonancia, la primera de corte, la omega 1, en función de R, L y C. Si quisiéramos, podemos pasar esta expresión en función de la frecuencia de resonancia y del factor de calidad en resonancia, que ya lo acabamos de encontrar. Eso nos daría menos frecuencia de resonancia sobre 2 veces el factor de calidad más la frecuencia de resonancia por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2 Q sub 0 al cuadrado. Entonces, aquí la tengo en función de los elementos del circuito RLC o en función de la frecuencia de resonancia y el factor de calidad en resonancia. Para la frecuencia 2, lo único que cambia es que ya no es menos y no más. Entonces, aquí me queda 1 sobre 2 RC más un medio por la raíz cuadrada de 1 sobre RC al cuadrado más 4 sobre LC más 4 sobre LC. Eso en función de RLC o en función de omega 0 y Q0 sería simplemente igual a omega 0 sobre 2 Q0 más omega 0, que es la frecuencia de resonancia, por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2 Q sub 0 al cuadrado. Entonces aquí tenemos las expresiones para hallar las dos frecuencias de corte, Bien, en un caso, si quiere podemos dividirla, digamos que por acá
para omega 1 y en la otra es para omega 2, para cuando están en función de R y cuando están en función de omega 0. Entenderán que ya conociendo omega 1 y omega 2, podríamos encontrar que el ancho de banda, que es igual a la frecuencia 2, le quito la frecuencia 1, esto simplemente sería igual a 1 sobre RC, a 1 sobre RC, que les va a dar, si ustedes cogen esta expresión y le restan esta, se les cancelan toda esta segunda parte y les queda un medio más un medio, que sería 1 sobre RC. Esto radianes por segundo. Entonces, esta expresión es importantísima. Así es como vamos a determinar el ancho de banda para el caso del paralelo, 1 sobre RC. Miren cómo es el ancho de banda para el caso del paralelo. También podemos hacer omega 2 menos omega 1 en función de omega 0 y Q0. Entonces, si a omega 2 le resto esto, entenderán que también el ancho de banda nos daría omega 0 sobre Q0. Si queremos hallar el ancho de banda en función de la frecuencia de resonancia y el factor de calidad. Entonces, esa es la expresión de el ancho de banda, pero en función de omega 0 y Q0. Bien. Ahí ambos anchos de banda están expresados como radianes por segundo. Entonces, aquí les he intentado dejar la forma teórica, como encontramos los valores del factor de calidad, que para este caso es R sobre X, y cómo encontramos el ancho de banda en el paralelo, que es 1 sobre RC o omega 0 sobre Q0. Por favor, tengan presente que tenemos unas expresiones para el RLC serie y otras expresiones para el RLC paralelo. Entonces, simplemente a nivel de trabajo, a nivel del ejercicio, lo que hay que tener precaución es si estamos trabajando en un serie, en un paralelo, para determinar o para trabajar con las respectivas expresiones. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, ¿dónde estamos? Que si nos llegan a dar un circuito RLC serie, pues tenemos todas las fórmulas, tenemos todas las expresiones para hallarle el ancho de banda, el factor de calidad, frecuencias de corte, corrientes máximas, voltajes máximos, todo lo que queramos hallar el circuito. Si tenemos un RLC paralelo, acabamos de encontrar que podemos hallarle la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, las dos frecuencias de corte, el factor de calidad, la respuesta máxima, o sea, tenemos cómo trabajar. Lo que sigue es, en el próximo video, en la próxima clase, es una de las partes más interesantes y que quiero que por favor estén pendientes de ese video, porque ¿qué pasa si el circuito no es ni serie ni paralelo? Que existirán muchos y ustedes bien saben que la gran mayoría de circuitos no son simplemente serie y simplemente paralelos, son una combinación de ellos. Entonces en el próximo video les voy a mostrar cómo se trabaja, qué es lo que vamos a hacer cuando el circuito no es ni serie ni paralelo.